Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción. Lo que sale del corazón, ¿no? Que a veces se necesita esto que es la comunicación y hablando desde lo más profundo de cada uno de nosotros, porque en estos programas lo que buscamos son promover los valores en la juventud, en la sociedad, y uno cuando es transparente y cuando logra ser auténtico, se nota. Y por eso elegimos para estos programas especiales donde tenemos invitados especialmente seleccionados por la calidad humana, por no solamente como son de profesionales exitosos en este ciclo de entrevistas a CEOs y directivos de empresas, sino también por sus valores, ¿no? Y tengo hoy la alegría de tener un programa en estas mesas redondas que estamos desarrollando, comenzando el año 2025 a full, de tener un invitado que también se destaca y que no se queda en la zona de confort de decir, bueno, a ver, yo colaboro y doy todo en mi empresa, en mi familia y acá queda en mi mundo, sino que quiere aportar algo desde su lugar en la organización de la cual es parte y por la cual lo conocí. Y él es Luis Guastini y la verdad que sé que está muy emocionado de estar en esta oportunidad con un grupo de jóvenes que realmente también cada uno tiene sus valores y su compromiso y son un ejemplo de superación. Y hoy nos va a contar su experiencia de vida, su trayectoria profesional, además que está como presidente de Manpower Group y es abogado. Y realmente ha tenido un recorrido muy importante para llegar a este puesto. Y quiere compartirles a los jóvenes cómo es que llegó y también qué hace la empresa para conocer y qué pasa en el mundo laboral, qué consejos le puede dar. Así que bienvenido acá, Luis Guastini, a Jóvenes en Acción en Radio Cultura. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carmen. La verdad que muy contento. Acércate un poquito más al micrófono. Muy contento, ahí está. Muy entusiasmado también por estar acá con los chicos y para poder, compartir un poco experiencia de vida, aprender. Así que muy entusiasmado. Bueno, como pasa el tiempo volando, y a todos les digo, piensen qué preguntar y no digan salir de la radio y me olvidé decir esto que es súper importante. Yo voy a pedirte que viajemos a tus 17 años y que te conectes con ese Luis de 17 años para poder llegar a ser hoy presidente de Manpower Group. Hubo todo un camino que recorriste y tenías muchos sueños, como los jóvenes que están acá hoy también, que tienen muchos sueños y muchas metas y que sabemos que no es fácil alcanzar en nuestro país, querido país Argentina. Bueno, es interesante porque mientras me estabas preguntando esto de conectar con los 17 años, lo primero que pensé fue, más que sueños, incertidumbre, ¿no? Yo lo que más recuerdo de aquella época era tener mucho miedo del futuro. Cuando yo tenía 17 años, Argentina estaba pasando por una de sus tantas crisis económicas, estaba empezando el periodo de la hiperinflación, íbamos a tener después una serie de crisis que iban a terminar con un presidente terminando antes de su mandato. Para que ustedes tengan una idea, piensen lo que se vivió a principio del año pasado con esos precios que aumentaban todo el tiempo, bueno, pero multiplíquenlo por 10 para entender qué era lo que se vivía en aquel momento. Entonces, en ese momento yo estaba en 5º año de la escuela secundaria. Para darles un poco de contexto, yo soy cordobés, nací en Córdoba.
Sí. Y ¿De qué parte? De Córdoba capital. Y bueno, el asunto es que mi papá y mi mamá, que se conocieron acá en Buenos Aires, se fueron al interior, recorrieron varias provincias. Mi hermana, que es un poco más grande que yo, es catamarqueña, después se fueron a vivir a Córdoba. Y mi papá tenía una fábrica, una pyme, y en otra de las tantas crisis que tuvo la Argentina, ya por el año 82, tuvo que cerrar su fábrica y nos vinimos a vivir acá a Buenos Aires. Con lo cual, la verdad que fue muy duro, muy complicado. Fue toda la década del 80 fue una década hermosa, pero también muy complicada. Desde el punto de vista económico, la pasamos muy, muy bravo. Y la verdad es que yo no tenía ni idea de lo que quería hacer de mi vida. Sabía que tenía que hacer un poco por mandato familiar, que había que estudiar. Sabía que en aquel momento las carreras eran las carreras tradicionales, era medicina, abogacía, contabilidad y no mucho más. Ingeniería, ponele. El asunto es que yo, ahí dije, me meto en UBA21, que ya existía UBA21 en aquel momento, para estudiar medicina, que era la carrera que había seguido. Era la carrera que había seguido mi hermana, y entonces era el punto de referencia que yo tenía, mucha admiración por ella, y después lo pensé un poco mejor y creo que no duré ni 6 meses en el ciclo básico, o sea que nunca vi una sola materia de medicina y me metí en Derecho, que era la carrera que había estudiado mi mamá, o sea que tampoco era que tenía una gran definición vocacional. Pero bueno, yo después, mucho tiempo después, aprendí que uno en el mundo del trabajo sabe por dónde entra, pero no sabe por dónde sale. Y la verdad que fue un poco eso lo que me pasó. Cuando yo estudiaba Derecho, no me gustaba la Constitución, el derecho público, ese mundo, y terminé trabajando en una empresa que es Manpower, después de haber pasado por un par de estudios antes, que se dedicaba al derecho laboral, que nada que ver. Y entré como abogado recién recibido para hacerme cargo de los temas laborales de la empresa. Y bueno, ese fue un poco el comienzo de mi carrera laboral en una empresa dedicada a los recursos humanos, y después de haber estudiado 5 años sin tener muy claro. Entonces yo creo que tal vez me parece que los sueños más importantes son aquellos que nos dicen un poco el norte, no los pasos que vas a hacer en lo inmediato, sino esa proyección. Yo sabía que quería hacer algo grande, ¿sí? Siempre me imaginé algo grande, pero no sabía qué era. Y la vida te va llevando y te va guiando. Creo que hay que dejarse llevar, hay que ser como unas hojitas al viento y dejarse llevar. Pregunta. Primero te acercas al micrófono, te presentas y acuérdate que los micrófonos son unidireccionales, así que ahí le hablas al micrófono y después lo miras. Ahí, dale. Bueno, mi nombre es María, tengo 28 años. ¿Qué más digo? ¿Qué estás estudiando? Bueno, estoy estudiando Acércate un poquito más al Administración micrófono. de Recursos Humanos en la USAL. Administración de Recursos Humanos En la USAL. En la USAL. Estoy en mi segundo año de la carrera. Uh-huh. ¿Y cómo llegaste acá? ¿Cómo llegué acá? Gracias a Pescar. Yo hice hace muchos años un curso en Fundación Pescar, donde ellos tienen una bolsa de empleo una vez finalizado el curso, donde tienen distintas alianzas con distintas empresas.
Gracias a Pescar también conseguí trabajo en Unilever, por ejemplo. Fue un proyecto Sumar de 9 meses, me llevó la experiencia. Y bueno, hoy estoy trabajando en matrimonios para el gobierno. Pero bueno, estoy también en una búsqueda, en una trayectoria, como decía Luis, esa búsqueda. Y bueno, mi pregunta para Luis era, ¿cómo fue ese salto de derecho a recursos humanos? Está bueno, María, porque fue un salto, no te digo abrupto, pero sí una decisión que tuve que tomar en algún momento de mi vida laboral. Yo ya estaba casado, tenía 2 hijos, y lo que pasa en las grandes compañías es que si vos te especializás mucho en algo, después las posibilidades de seguir creciendo en el crecimiento tradicional que hay en una organización, que es ir teniendo posiciones de mayor jerarquía, más responsabilidades, se te van haciendo cada vez más limitadas. Entonces, no existe, por ejemplo, son muy pocas las empresas que tienen una posición de director de legales. En la mayoría llegás hasta una gerente de legales. Entonces, ahí fue un poco, en un momento yo ya hacía varios años que era gerente de legales y sentía que había llegado a mi techo dentro de la empresa. Claro. Entonces tenía que tomar una decisión. ¿Qué hacía? O me ponía mi propio estudio, o me iba a trabajar a un estudio grande, o tomaba la decisión de ampliar mis responsabilidades, mi conocimiento y mi rol dentro de la empresa. Y bueno, fue toda una decisión que me acuerdo que fueron largas conversaciones con Liliana, que es mi señora, y con mi jefe, que era el número 1 de la empresa, y al final terminé tomando la decisión de empezar a ampliar mi espectro. Ahí hice un posgrado, mi tercer posgrado. Yo ya había hecho dos posgrados antes, y entonces hice un posgrado en San Andrés de recursos humanos, y ahí empecé de a poco a tener cada vez más responsabilidades. Me dieron un área de transformación dentro de la empresa, después me hice responsable del área de recursos humanos, después el área de marketing, y a medida que iba creciendo, yo iba teniendo cada vez más responsabilidades e iba aprendiendo cada vez más acerca de la organización, hasta que llegó un momento donde ese señor que me contrató cuando yo era jovencito se jubiló, y bueno, después de un proceso larguísimo me ofrecieron asumir la posición que tenía él como director general de la compañía en Argentina. Ok. Luis, primero me presento, me llamo Ulises Monteverde, tengo 19 años, trabajo en una consultora en Argentina, una consultora IT, terminé el colegio ahora en diciembre, y vos recalcaste que a los 17 años tenías mucha incertidumbre sobre qué ibas a hacer, y yo justamente estoy pasando mucho por ese proceso, y te quería preguntar a los chicos de 17, 18, 19 años que muchas veces no saben qué van a hacer o tienen algo definido pero no saben por dónde van a salir. ¿Qué le dirías a ese chico, o al menos a mí también, que también me siento bastante representado, frente a la incertidumbre o a veces a la ansiedad de no saber qué va a pasar en el futuro, no saber cómo afrontar algunos problemas que nosotros creemos, que muchas veces creemos que es más grande de lo que en realidad es? ¿Qué consejo le darías a los chicos? A mí también. Sí. Mira, a ver, primero, antes que nada, me parece que no está bueno minimizar las crisis que vivimos en nuestro país. O sea, ¿por qué digo esto? Porque en Argentina se nos ha endurecido la piel, y entonces estamos acostumbrados a vivir crisis y vivir en constantes crisis, pero no es normal. Entonces no está bueno decir, bueno, no son tan
graves, ¿no? Entonces, yo creo que sí son, a ver, el hecho de vivir en un país que no crece durante mucho tiempo o que tiene problemas inflacionarios como tuvimos hace poco o que repite siempre sus mismos errores, no es algo menor. Ahora, dicho eso, yo creo, por lo menos desde mi experiencia, que el contexto no te marca tu camino y lo que vos vas a hacer. Vos podés estar en un país súper estable y a lo mejor no ser exitoso, o podés estar en un país que está súper convulsionado y ser muy exitoso, ¿sí? Después hay que ver qué interpreta uno por éxito, ¿no? Esa es otra cuestión. Pero yo lo que creo que no hay que hacer es tenerle miedo al contexto y tenerle miedo a la incertidumbre. Nosotros vivimos en un mundo donde cada vez más no tenemos puntos de referencia, puntos de apoyo, porque todo está cambiando continuamente. Hace 2 años, o 2 años y medio, nadie hablaba de inteligencia artificial, hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial. Hace 4 años o 5 nadie hablaba de teletrabajo. Ahora, después de la pandemia, todos hablamos del teletrabajo y nos replanteamos. Entonces es un mundo que está cambiando continuamente. No hace mucho tiempo era impensado el modelo de consumo que tenemos todos, que compramos a través de un celular o compramos a través de una computadora. Entonces, en un mundo tan incierto, uno se tiene que como hacer fuerte en aquellas cosas que sí podés controlar. ¿Y cuáles son las cosas que sí podés controlar? Bueno, vos podés controlar la persona que querés ser, los conocimientos que querés tener, la energía que le querés poder poner a los emprendimientos que vos hagas, ya sea emprendimientos personales o dentro de una empresa. Y entonces, si vos tenés en claro qué es lo que podés controlar y te enfocás en eso en vez de paralizarte por el miedo a la incertidumbre, es muy probable que el camino se te vaya mostrando solo. No, a veces uno quiere tener la certeza de bueno, viste, había una pregunta que se hacía, espero que ya no se haga más en las entrevistas laborales, es: ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Qué sé yo cómo me veo de aquí a 10 años? No tengo ni idea. No sé además, si algunos lo siguen haciendo, sí, si te descuidas. Sí, pero son preguntas, viste, que vos decís, qué sé yo cómo me veo de aquí a 10 años, no sé. Y más en Argentina. Y más con el cambio de las expectativas de vida que tenemos nosotros. O sea, yo pienso en mis viejos cuando tenían mi edad, y yo estaba medio como de vuelta a ellos. Medio como, ya voy cerrando la fábrica, voy bajando las cortinas y yo, viste, me veo, qué sé yo, estuve hace un par de semanas haciendo una travesía en el medio de la montaña con mi mujer y digo, esto mis viejos y los viejos de ella seguro que no lo hacían. Entonces, pero eso no es porque somos unos capos, sino porque la expectativa de vida se va corriendo y entonces vos tenés más tiempo para tomar decisiones y para vivir. Y eso hace que tengas más posibilidades también. Okay. Muchas gracias. Acércate al micrófono. Tomo el micrófono ahora. Me presento, soy Débora Irala, tengo 26 años, estudio Ingeniería Informática en la Universidad de El Salvador. También participé de Fundación Pescar, gracias a la cual obtuve la beca en la Universidad de El Salvador. Y bueno, y gracias a quien también estoy acá. Bueno, de hecho yo trabajo realizando automatizaciones y me preguntaban más para ese lado que ya mencionaste. O sea, ¿cómo impactó en la empresa, en esto de recursos humanos,
la inteligencia artificial, las automatizaciones, estas nuevas tecnologías? Es buenísima la pregunta, Débora, porque, a ver, voy a ser un poco disruptivo con esto, no voy a ser políticamente correcto. Lo políticamente correcto que vos podés escuchar en un CEO es que te diga, no, la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de las organizaciones. Revolucionó nuestra vida porque estamos todos atónitos del impacto que tiene, la potencialidad que tiene. Las empresas que son digitales han hecho muchas inversiones para poder tener herramientas como ChatGPT, pero después tenés un montón de empresas que les cuesta un montón poder encontrar el retorno a esa tecnología. Entonces, yo te diría que si lo vemos desde el punto de vista de la potencialidad, es enorme. Si me preguntás hoy, y las empresas en general, salvo las que nacieron digitales, tienen muchísimas dificultades para lograr que esa tecnología tenga un impacto real en sus organizaciones. No es que no la tienen, hay muchas que han hecho cosas extraordinarias, pero digo, el problema es que la tecnología por sí sola no cambia a las organizaciones. Los que cambia a las organizaciones son las personas. Entonces, el principal punto de dolor que tienen las empresas hoy es cómo hacen para que las personas adopten la tecnología. De nada me sirve a mí tener un mega programa con inteligencia artificial que me automatice un montón de cosas si después yo agarro y escribo todo en una libretita y no uso nada de lo que me están dando, ¿entendés? Entonces, y eso tiene que ver con la cultura de la empresa, con los líderes que tiene la empresa, con las decisiones que se toman. Entonces, te diría que es como nunca yo estoy viendo que el factor humano es decisivo para poder ser exitoso dentro de una organización o las organizaciones ser exitosas. ¿Y Manpower Group utiliza inteligencia artificial en el proceso de reclutamiento? Nosotros tenemos algunas tecnologías con inteligencia artificial y de hecho tenemos varios laboratorios en el mundo que estamos continuamente incorporando esas tecnologías. Pero en el factor de reclutamiento, te diría, hay ciertos tipos de servicios que el factor humano todavía sigue siendo muy importante. En los estudios que nosotros hacemos, por ejemplo, los candidatos, cuando se presentan a una entrevista, utilizan mucho las redes sociales, utilizan mucho mecanismos para buscar trabajo, pero hay una instancia que quieren que sea personal, quieren tener contacto humano. Y las empresas, cuando buscan proveedores de recursos humanos, quieren que alguien les diga, yo hablé con esta persona y realmente es así. O sea, entonces hay un factor humano que es muy difícil que se desprende de que todo sea automático. No, es muy difícil que ocurra eso. Claro, pero es posible que las primeras etapas sean automáticas. Sí, o sea, sí. Sí, de hecho sí. Que no se lea mi currículum. No, sí, de hecho, así en general las primeras etapas suelen ser muy automatizadas. Y por eso es tan importante cómo uno arma su currículum, cómo uno tiene su currículum en LinkedIn, claro. Porque como está todo automatizado, uno tiene que entender la lógica del algoritmo para poder entrar dentro de la búsqueda, porque claro, si no te quedas afuera. Sí. Hola, ¿cómo estás? Uy, ya estaba cortito. Todo bien, bueno, me llamo Leandro, estudio ciencia de datos. Me llamó la atención una cosa que dijiste la lógica del algoritmo, que entiendo que será que la inteligencia artificial te filtra si no tenés determinadas cosas en LinkedIn. Por ahí en la mano. ¿Te puedo consultar cuáles son esas cosas? Porque capaz estaría bueno entenderlo del lado del empleado, digamos.
Dale, perfecto. A ver, primero tenemos varios niveles de tecnología. Cuando yo digo a veces la lógica del algoritmo, pensamos que hay toda una mega inteligencia artificial. A veces sí y a veces no. Ahora, ¿qué es lo que pasa en general hoy? Vos tenés muchos programas que lo que hacen es leer el currículum y en función de, como hace Google, en función de palabras claves, en función de lo que va detectando dentro del currículum, va rankeando qué tan cerca o lejos estás de una búsqueda. Normalmente la empresa, cuando tiene que cubrir una vacante, lo que hace es volcar dentro del programa muchas características que está necesitando. Tipo de estudio, competencias, habilidades, experiencias. Bueno, y entonces lo que hace el sistema es buscar cómo machean esas dos cosas. Ahora, si vos, por ejemplo, en un currículum te limitas a poner tu experiencia laboral y no lo enriqueces con las palabras que vos sabés que va a buscar ese algoritmo, entonces probablemente vas a quedar peor rankeado. Entonces hay toda una estrategia de cómo buscar, por ejemplo, vos en LinkedIn podés entrar y ver cuáles son las voces, las palabras que más aparecen, y a partir de ahí empezás a enriquecer tu currículum con esas voces, con esas palabras. Lo mismo, por ejemplo, hace unos años se hablaba de las aptitudes, por ejemplo. Mira, sí, tiene que ver con las aptitudes, tiene que ver con, por ejemplo, si ya tenés algo de experiencia laboral, con poner logros, qué logros generaste en un trabajo, no limitarte solamente a poner, bueno, sí, yo me desempeñé con tal posición y punto, sino enriquecerlo un poco más, porque cuanto más lo enriqueces, sin que te quede un bodoque de 3 hojas, ¿no? Tiene que ser algo súper cortito, pero cuanto más enriquecido está, mejor te posicionás. Obviamente después lo tenés que sostener en una entrevista, que como decíamos antes, es muy difícil que sean 100% automatizadas. Hay una instancia humana que vas a tener que sostener en una entrevista. O sea, que no podés poner algo que no sea cierto, pero hay muchas cosas que a veces no se ponen porque no se sabe. Luis, te puedo hacer una pregunta. Vos que estuviste en la parte de recursos humanos, saliendo un poco más de lo técnico, ¿qué habilidades blandas decís que se destacan a la hora de contratar? O sea, ya que vos estuviste justamente en la parte de recursos humanos, tipo, ¿qué habilidades vos decís? Esta persona se destaca por esta habilidad blanda y la elegiría o la filtraría comparado con esta. Con la persona. Bien. Vamos a ir a una pausa musical y después va a responder tu pregunta. ¿Te parece? Dale. Sí, Luis, porque el tiempo vuela. Vamos a ver qué tema eligió Charlie. Vamos a ver, porque tiene que ver con tu gusto musical, Luis. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, le oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí, ya me ahogué en un
vaso de agua. Ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos. Hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya asumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me hice un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy... Continuamos acá en Jóvenes en Acción. Amigos, estamos escuchando recién este tema, Ya no sé qué hacer conmigo, de Nos. Cuarteto de Nos. Cuarteto Nos. El tema, un tema de un cuarteto que te gusta, ¿no es cierto, Luis? Sí, es un conjunto uruguayo que tienen unas letras muy, muy ácidas, con críticas sociales muy interesantes. Y sí, es medio el grupo que sigue la familia, es lo Mirá que nos vos, une. bueno, sí, me imagino toda tu familia te está escuchando. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres hijos. Bueno, me manda saludos también a mujer. Sí, sí, sí. Bueno, y que además conocí a tu mujer en ACDE, justamente, Así ¿no? es. De la cual sos parte. Los dos integramos ACDE. Ahí está. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Ahí está. La pregunta que le habías hecho, no sé si te la recordás o... Habilidades blandas. Habilidades blandas que se destaquen a la hora de reclutar gente. Bien. A ver, yo te voy a decir algunas habilidades que hoy son las más demandadas a la hora de cuando están buscando candidatos en general, y después te doy, si querés, una visión más cercana de lo que ocurre en el día a día de las empresas. Yo te diría que la creatividad, la empatía, poder ponerse en el lugar del otro, la capacidad de trabajar en equipo, tener la capacidad de tener pensamiento crítico, poder entender un problema y poder identificar cosas que están a lo mejor en distintos en distintas cajitas y encontrar algo que las une, que uno las pueda asociar. Esas habilidades que son muy humanas porque tienen que ver con lo relacional, con cómo nos relacionamos con otras personas, y que tienen que ver con justamente lo que no se puede automatizar, porque es muy difícil automatizar el pensamiento
crítico, es muy difícil. La inteligencia artificial, en definitiva, lo que hace es de un montón de historia, aprende de esa historia y frente a una situación parecida, predice que se tiene que resolver de tal o cual manera. Eso es esa potencia que tiene cuando vos la exprimís, hace que cuando vos hablás con una inteligencia artificial parece que estás hablando con un humano, porque predice que eso es lo que vos estás esperando escuchar, sí, de haber aprendido. Pero en las organizaciones uno necesita resolver muchas veces sin tener la historia, sino tenés que resolver el caso puntual del cual no hay historia, no hay precedente. Entonces, para eso necesitas tener una habilidad que no es justamente la que te da la inteligencia artificial, sino es una habilidad que es la que puede aportar hoy las personas. Entonces, por un lado las habilidades sociales, por el otro lado ciertas habilidades intelectuales. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema que tiene esto? Que nosotros, en toda nuestra educación, desde que entramos al jardín de infantes hasta que terminamos prácticamente la universidad, estamos siendo programados para tener un mapa mental que es distinto a lo que después piden las organizaciones. Por ejemplo, cuando vos estudias en el colegio, el momento de la verdad, el momento donde se define si seguís avanzando o no, es un momento extremadamente individual. Vos te sentás a estudiar individualmente, en general, hay excepciones, ¿no? Pero digo, en general es un momento donde vos rendís y donde a vos te importa muy poco cómo le va a tu compañero, más allá de que a lo mejor te importe desde la amistad que vos podés tener, pero no te importa el resultado de tu compañero para tu propio resultado. Eso es lo que aprendés en el colegio. Después salís al mercado laboral y lo primero que te encontrás es una empresa que te dice, y nosotros valoramos mucho el trabajo en equipo, porque los resultados y el conocimiento se generan en conjunto, no se generan individualmente, porque los problemas se resuelven en conjunto. Entonces, el gran problema que tienen las empresas y que tienen las personas es que hay un descalce entre lo que vos aprendés y lo que las empresas necesitan. Y eso son habilidades que hay que ir desarrollándolas continuamente y no tenés la educación formal para eso, la tenés que desarrollar vos. Sí. Bueno, buenas noches, me presento, mi nombre es Daily Cóngora, tengo 26 años, soy técnica de computación, actualmente estudio administración de empresa. Bueno, Luis, primero que nada agradecerte por venir acá al estudio y darnos tus consejos y tu estilo de vida. Tengo 2 preguntas para hacerte. Dale. Una, ¿cuál fue el desafío más grande, si te pones a pensar de lo que nos venías contando desde los 17 años hasta hoy en día como presidente, que vos digas, ¿cómo lo hice? Y que siempre te recuerdes y que digas que te sientas muy satisfecho personalmente. Esa es una. Y la otra, ¿cómo fue el gran paso de cómo empezaste a trabajar y hoy en día siendo presidente? Bien. A ver, yo no sé si me siento... A ver, te diría que el momento más álgido que tuve en toda mi carrera profesional, que yo recuerdo como un momento muy difícil, fue en la crisis del 2001. Estamos hablando de crisis, les estoy haciendo un paneo histórico de todas las crisis de la Argentina. En la crisis del 2001, si vos perdías el trabajo, era prácticamente que te caías de sistema, era así. Después todo se resolvió muy rápido, pero la expectativa cuando estábamos ahí en plena crisis era que, chau, listo. La Argentina va a tardar 10 años en recuperarse, si vos perdías el laburo era nada, o sea, un desastre. Y en aquel momento, bueno, el Manpower tiene muchas unidades de negocio, muchas empresas, por eso es un grupo empresario, y uno de los negocios que en Argentina es
tal vez el más grande, es el de personal temporario, ¿sí? El de provisión de personal para necesidades estacionales. Claro, en el medio de la crisis, eso hizo que la demanda de personal temporario en toda la Argentina cayera, pero violentamente. Claro. Y entonces yo estaba ahí trabajando como abogado. Entonces teníamos que sentarnos a negociar y a comunicarle a mucha gente que de repente se quedaban sin trabajo. Ya las empresas no necesitaban más el personal temporario. Y fue un momento muy duro porque era hablar con mucha gente y tratar de empatizar con esa situación. De hecho, otra abogada que trabajaba conmigo tuvo lo que hoy llamaríamos un burnout, y después fue muy difícil para ella superarlo, y para mí también fue súper complicado desde el punto de vista físico. Yo tenía síntomas y demás. Así que sí, ese fue un momento. No te diría que me siento muy orgulloso de ese momento, porque no, pero fue un desafío muy grande. Y después la segunda pregunta era ¿cómo fue ese paso, o sea, para ser presidente? De ese cargo que tenías al principio a ser presidente. ¿Cómo fue el momento, viste, de decir, o sea, fue tu tope de decir, no, esto es hasta dónde llegué? Porque para mí ser presidente es algo que por ahí nosotros, que recién estamos empezando, estamos como en el piso 1, ¿viste? Y llegar al piso 10 es como que es un montón. Sí. Es como que, wow, es como tener un sueño prácticamente para muchos de nosotros que venimos de abajo y nos esforzamos. Caes todavía que... A ver, yo te diría varias cosas con relación a eso. Sí. La primera es que la verdad es que casi hasta muy poquito tiempo antes de que yo asumiera la posición de ser el número 1 de Argentina, yo no tenía como ese norte tan claro de que yo quería esa posición. ¿Sí? No estoy diciendo que sea bueno ni malo, pero por lo menos a mí nunca me pasó eso. Yo iba avanzando y la vida me iba llevando, un poco lo que les decía al principio. Ser el número 1 para los que tienen vocación de liderar es buenísimo, porque vos, digamos, desde ese lugar podés hacer muchas cosas, pero también es una mochila enorme. Enorme. Tenés mucha responsabilidad. Grande, tenés mucha responsabilidad sobre las decisiones que se toman, sobre las vidas de muchas personas, y también tenés una responsabilidad con la sociedad, porque digo, si vos estás liderando una empresa que tiene 10.000 empleados, que tiene un nivel de facturación muy grande, que depende un montón, bueno, vos tenés una responsabilidad de impactar en la sociedad, no solamente de hacer que a tu empresa le vaya bien. Entonces, eso implica tener un rol público muy importante. Ahora, dicho todo eso, te diría que desde mi experiencia hay todo un componente en el rol que es súper importante no creérsela, ¿sí? Y te lo digo, si un día sos jefe, si un día sos gerente, si un día sos director, si un día sos número 1, es muy fácil caer en la tentación de decir, wow, yo soy la silla que ocupo. Totalmente. Y el día que vos caes en esa, después es tremendo, porque vos no sos la silla que ocupas, vos sos la persona que sos, que está ocupando una silla, y esa silla tiene un montón de adornitos. Pero el día que dejás de ocupar esa silla, si vos pensás que vos sos esa silla, te caes al vacío. Entonces, es muy importante entender que uno es lo que es, más allá del lugar que ocupa en el momento, en un momento dado.
si uno logra tener ese eje, vivís todo como mucho más relajado. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos acá jóvenes también que están por el Zoom, que tienen una pregunta. Bueno, varias preguntas, Fernando. Una nos dice, ¿cómo es un día de Luis Guastini y qué adversidades se le presentan? ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, a ver, normalmente yo suelo levantarme temprano, día normal. En general trato de hacer actividad física a la mañana. Después me voy al trabajo. Suelo alternar entre teletrabajo e ir a la oficina. Si tengo actividades que requieren que esté en el centro, voy. Si no, me quedo laburando en casa. No tengo un esquema fijo. En la compañía nadie tiene un esquema fijo de trabajo presencial. Los equipos se van organizando. Y en general, yo te diría que a veces uno tiene la fantasía de que en esta posición te la pasás, viste, como si estuvieras en un laboratorio en Suiza diseñando las estrategias. Nada que ver. En la práctica estás resolviendo problemas todo el tiempo, atendiendo los problemas de toda la gente y te vas nutriendo de esos problemas para tomar decisiones. Básicamente de eso se trata. El 90% de tu tiempo lo dedicas, no sé si el 90%, pero una parte importante de tu tiempo la dedicas a tomar decisiones. Tomas decisiones y ayudas a otros a resolver. Después otra parte es, sí, generás contenido, pensás, interactuás desde el punto de vista social, otra parte te capacitás, pero te diría que el día a día, si vos querés saber cómo es un día a día, y mucha reunión, mucho entender el problema, resolverlo, y vos vas haciendo que la compañía vaya yendo por un camino o por otro con las decisiones que vas tomando. No es que un día te levantaste y decís, voy a hacer la planificación de todo un año, y entonces te sentás, tomás esa decisión y ya está. Claro. No funciona así. Nos queda poco tiempo. Bien. Buenas noches, mi nombre es Juan Cruz Baqué, tengo 27 años, estudio Contador y Administración en la UBA. Sé que el tiempo apremia, así que voy a ser bien breve. Luis, gracias por venir. 2 preguntas en una, bien breves. ¿Qué te apasiona y cómo se relaciona con lo que haces? Muy bien. Yo te digo que lo que a mí me apasiona es tener la posibilidad de crear. Es algo que a mí realmente me costaría mucho estar en un trabajo en donde no puedo ser creativo. Afortunadamente en la empresa donde yo estoy, desde que entré, siempre he tenido la posibilidad de ser creativo, de ser disruptivo, de pensar cosas nuevas, y más cuando estás ocupando posiciones de más jerarquía. Pero te diría que eso es. Perfecto, gracias. Nos quedan 6 minutos, Luis. Yo te dije que volaba el tiempo. Si no llego, no pasa nada. Bueno, yo lo que quiero aprovechar es qué consejos les darías a todos los jóvenes que están buscando trabajo y qué valores son importantes, si el voluntariado es importante y se tiene en cuenta o no, si hay que ponerlo en LinkedIn, en el currículum o no. Nos queda 5 minutos. No, a ver, claro que es importante las actividades que podríamos llamar extracurriculares o que van más allá de lo académico, porque eso habla de quién sos, de cuáles son tus valores, y hoy las empresas, te diría que es muy importante ser inteligente, es muy importante tener muchas capacidades para persuadir a otros, etcétera, pero si todo eso, si vos tenés todo eso y no tenés integridad, pues es un desastre. De hecho, está plagado de empresas que han tenido como líderes a tipos muy inteligentes y que
han chocado a la empresa directamente. Entonces, hoy hay un foco muy grande a la hora de contratar y a la hora de crecer dentro de una organización en la integridad que tienen esas personas. Entonces, eso, ¿vos cómo decís que sos íntegro? Es difícil. Entonces, en realidad uno lo demuestra con hechos o con acciones. Entonces, obviamente que si vos tenés un compromiso social y dedicás tiempo a eso y te esforzás, obviamente que eso tiene un impacto. ¿Qué les recomendaría? No tengan miedo, enfóquense en lo que ustedes pueden controlar, tienen un futuro hermoso por delante, hermoso, y la verdad es que por más que le quieran convencer de lo contrario, el futuro depende de ustedes, de lo que ustedes hagan, de las ganas que le pongan, y déjense llevar, el camino los va a ir llevando. Valores, ¿cuáles valores son importantes? Concretos. Bueno, mencioné uno, la integridad. La integridad te diría que está ahí arriba. Yo creo que el pensar en el otro, que se refleja en la competencia de la empatía, es otro valor fundamental. Y creo que es un gran valor el tratar de hacer algo diferente, no conformarse con lo que está. Eso es un valor enorme para las empresas. Bueno, una palabra le voy a pedir a cada uno de los chicos que resuma qué sienten después de esta entrevista. Vamos a ser disruptivos también. ¿Quién toma la posta? Algo de lo que se llevan del día de hoy. Bueno, me llevo que hay veces no todo es lo que parece y que hay que dejarse llevar muchas veces. También hay que ver dónde y que está... Y siempre hay que tomar los consejos de las personas que tienen experiencia. Eso está bueno. Yo me llevo la frase que dijiste: el contexto no define lo que vas a hacer. Me quedó bastante marcada. Ok. No. Me gustó mucho eso de cuando dijiste de enfocarse en lo que uno puede controlar. Así que me llevo eso y esperanza también, ¿no? Que con todas las crisis que contaste, la del 2001 y ahora estamos ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. Así que me llevo eso, más que nada. A ver. Yo lo que me llevo es lo de la integridad y la humildad, esto de no creérsela, de no creérsela, de ser humilde. Yo me llevo la palabra futuro, porque aunque no lo parezca, el futuro es muy claro y muy brillante. Y bueno, yo también coincido con la compañera de integridad, compañerismo, eso de el no ser individualista. Me llevo. A ver. Bueno, yo me llevo inspiración, la verdad. Como que lo siento también más posible. Veo que nunca tuviste como que ese objetivo, simplemente se va dando. Y hacer lo que te gusta y se te va a dar eso. Qué bueno. Bueno, nos estamos yendo. Luis, ¿contento? Sí, muy contento, muy agradecido. Feliz. Va a estar subido a YouTube el programa entero. Charlie, muchas gracias en la operación técnica. El jueves que viene tenemos un gran programa nuevamente y con un aplauso terminamos. Nos vemos. Chao, chao. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar